invitados. Pero antes te tengo que decir que esta entrevista está auspiciada por Kiosco Paulos en Chacabuco 405. Tiene delivery Kiosco Paulos, tenés que llamarlo al 011 6420 7292. Kiosco Paulos. Así que manden su mensaje por la consigna, no se duerman, porque estamos con el personaje incógnito para conocer el primer finalista del Pregunta Data del día viernes. Sí, viernes, premio de Candy Pop. Premio de Candy Pop. Y ahora la tenemos acá en vivo ya a Majo Castro, a María, no le quiero ahorrar el nombre, y Luciano Lencina. Majo Castro, que es segunda precandidata a consejera escolar, y Luciano Lencina, flamante concejal del Frente de Todos. No, flamante no. Bueno, pero sigue esta flama, ¿no? Sí, hasta diciembre estoy flama. Una cosa que te flama, entonces esta flama el hombre. Como actual y flamante concejal del Consejo Liberante Magdalenense, que deja su carga el día en diciembre. Exactamente. Así que, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, trabajando mucho y bueno, acompañando a nuestra flamante candidata. Le voy a pedir que se acerque un poco más. Bueno, sí, me acerco. Ahí está. Ahí lo muevo un poco. ¿Está bien? Sí, Ahí está, perfecto. Vamos a acomodar ahí si quiere, acérqueselo más. Esto todo en vivo, como verán ahí, se cruza la Cristian de para cámara. para que la gente lo pueda escuchar mejor. ¿Cómo anda? ¿Militando? Militando la campaña, muy entusiasmados por la elección que se encamina y acompañando a nuestra flamante candidata, como decía recién, Majo, que la verdad que nos enorgullece que esté en nuestra lista. Majo, contame, ya que te tenemos acá para la gente también, que yo no te tengo tan vista, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu trayectoria? Sé que tenés que ver con el mundo de la educación, pero para que la gente te empiece a conocer un poco más y te tenga más palpable. Bueno, yo soy Majo Castro, soy de Atalaya, me vine a vivir muy chiquitita a Atalaya, así que soy de Atalaya. Hace muchos años que trabajo en la docencia, me recibí en el año 98 y tengo 19 años de antigüedad. Trabajé un montón de tiempo en el Pino primero, después trabajé en la escuela de Atalaya y ahora estoy trabajando en la Clelia, en Babio, en el paraje La Clelia, y desde el 2013. Y de 2015 me fui directamente a la Clelia porque se abrió la jornada completa. Claro. Eran en los tiempos donde se abrían las jornadas completas. Claro, tenés una visión de lo que tiene que ver con la educación magdalenense más del área rural. Sí. ¿No? Y donde se ven realmente los problemas de la educación que tenemos en el distrito de Magdalena. Que a veces nos quedamos con la escuela número 1, la escuela media, la escuela técnica, y nos olvidamos un poquito de lo rural. Sí, ahí ya lo palpás vos. Sí, claro, eso sí se nota. La matrícula de nuestra escuela es fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la ruta 36. Claro. Entonces ahí también, surgen por ahí los problemas con el transporte, viste que es algo... Una lucha. Claro, sí, y es uno de los objetivos que tenemos por ahí, si podemos entrar al consejo, esto de por ahí de no dejar que se venzan las licitaciones, viste, porque ahí por ahí hay un parate, entonces, los papás, tienen que arreglárselas para que vengan los chicos, muchos nos cuentan con medio de transporte y bueno, todo eso dificulta, ¿viste? El acceso también. Sí. Yo primero saludarlos, bienvenidos al estudio. Decía Luciano, les hemos hecho ya cientos de entrevistas, la primera vez que viene al estudio. Bienvenida Majo también. Yo recuerdo desde que empecé en los medios ya van a ser 12 años, el problema del transporte ya era un inconveniente, era ir al consejo a hablar con quienes estaban en ese momento. Es algo habitual de Magdalena que no se le encuentra la vuelta. Sí. ¿Cuál sería el proyecto, la idea de estos precandidatos de esta lista? Es decir, hay que encontrar una vuelta. Vos que, como mencionaste, estuviste en algunas escuelas rurales y lo ves, de que los chicos hay veces que no pueden ir, porque llueve, no pueden transitar, no tienen o no llega la licitación y están 2 o 3 meses esperando que tengan la combi. Eso, yo lo que puedo observar ahora en este momento, lo que estaba pasando es eso, como que pasaba este tema con la licitación, viste que como que se vencía el plazo, entonces ahí entre que se volvía a licitar, son por ahí semanas en donde los chicos no cuentan con el transporte. Claro. Por ahí eso es un proyecto de los que tenemos que solucionar, de manera automática o que los lapsos de tiempo sean un poco más acotados, porque como bien decía Majo, los chicos se quedan sin clases, porque no pasa el transporte por la tranquera.
Y que no hay muchos transportistas, ¿no? Que ofrezcan, ¿no? O que se presenten. Sí, claro. Bueno, en el caso particular de la escuela donde estoy trabajando yo ahora, hay un convenio porque hay muchos chicos que pertenecen ya a La Plata. Claro. ¿Viste? Entonces hay un convenio ahí. Bueno, antes que yo tome la licencia por esto de la campaña, estábamos con ese tema. Por eso te digo que como que lo traigo acá porque era un tema que nos preocupaba esto del transporte, ¿viste? Sí, también los caminos no son más óptimos. Exacto. Entonces a los transportistas terminan rompiendo su transporte y no le termina siendo rentable. Sí. Entonces por ahí también es un problema solucionarlo. El tema de los caminos, sí. Los caminos, o sea, la accesibilidad, ¿no? Claro. Y ahí entra tanto el transporte para los chicos como también el docente. Que muchos salen acá de la ciudad de Magdalena o viven en otro lugar y les cuesta. Los días que llueve, el tema también de los baches, de que a veces se olvidan un poquito los caminos rurales. Sí, se hace súper difícil llegar a las escuelas. Sí. No es en mi caso porque yo, si bien hago 40 kilómetros todos los días para ir a trabajar, pero voy por la ruta. Claro. Pero sí sé de las realidades porque uno está en contacto con otros profesores, con otros docentes que trabajan por en otras escuelas rurales y que sí, se hace súper difícil el acceso. Yo por el estado de los caminos. Y hablaban de que siempre se remarca lo malo sobre los docentes. Y esto es algo a valorar, ¿no? Que a pesar de la situación de los caminos, a pesar de que rompen sus móviles, de que sale de su bolsillo, de un montón de dificultades que por suerte están siendo paliadas por la inversión del Estado provincial, más allá de la crisis sanitaria y económica, es para poner en valor, ¿no? Todo el sacrificio que hacen los docentes y que muchas veces no se pone sobre la mesa. Sí, tanto el valor del docente como también del auxiliar. Que siempre, a veces nos olvidamos de los auxiliares que también pero son fundamentales. Son fundamental para que justamente el docente y el alumno tengan todo en función. Y que también a veces se quedan. Yo he escuchado de auxiliares que se quedaban en las instituciones. Esto pasa más en el campo, por eso la gente... A veces nos quedamos con lo que pasa acá en la ciudad o lo que pasa en Babio, que es un pueblo, pero tenemos la escuela a 2 cuadras, a 3 cuadras, y viven otra realidad. Los chicos van a caballo, tienen otra idiosincrasia, otro trato con el docente, donde a veces el trato docente-alumno permanece, no somos de igual a igual, a veces hay un respeto que por lo menos acá a veces se pierde esos límites. Sí, por eso es importante que esté Majo en nuestra lista, porque conoce esa realidad que por ahí muchos no conocemos. Esa sensibilidad, podría decir. Y esa sensibilidad, sí, pero hay una diferencia de kilómetros que las diferencias y las necesidades cambian rotundamente. Es lo que decía hace un rato. Uno siempre se centra en lo educativo, al centro de Magdalena, a la secundaria 1, a la primaria 1, digamos, y hay situaciones mucho más adversas a 20 kilómetros de la cabecera. Entonces, conocer esas realidades nos va a permitir a nosotros poder profundizar en soluciones, ¿no? Bueno, esto de que se crearon, por ejemplo, los equipos de orientación, que eran súper importantes, y que por ahí en esto de las escuelas rurales estaban medio desplazados, era difícil también, por ahí hubo en un momento equipos que eran itinerantes, pero no es lo mismo la atención que se le puede dar a los chicos cuando venían, pobres, también, todo, porque la verdad que, o sea, todos los docentes hacemos unos sacrificios, es nuestro trabajo, pero también está esto del servicio y bueno, hacemos un montón de cosas y por ahí no se podían atender. Sin embargo, ahora que ya las escuelas tengan un equipo ahí presente, bueno, se solucionan un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, Guido... Sí, yo me quiero quedar con esto que recién remarcaba Majo, de evitar que se venzan las licitaciones de transporte y demás. Y hemos escuchado en estas últimas semanas la cuestión del equilibrio también, tanto en precandidatos al Consejo Deliberante como a lo que es el Consejo Escolar. Si no me equivoco, hoy el Consejo Escolar está compuesto por 5 consejeros del oficialismo, 1 de la oposición. Y te quiero preguntar justamente por este caso, de cuán necesario, entiendo que es mucho, pero vos me sabrás decir, es necesario ese equilibrio para evitar estos problemas, que se venzan las licitaciones, para mejorar el funcionamiento, no por ser una crítica, sino porque siempre hay cosas para mejorar. Claro. Pero digo, ¿cómo lo ves desde ese lado, estando hoy afuera, charlando también con Cecilia Tebaldi, que es la consejera del Frente de Todos, de qué es lo que pueden, digamos, aportar desde ese lado? E insisto, ¿cuán importante es o cuán importante consideran que es
el equilibrio dentro del Consejo Escolar para evitar estos problemas. Sí, el equilibrio es fundamental, tanto ya sea como en el Consejo, o sea, como los concejales, como nosotros los consejeros, los futuros consejeros. Por eso también del debate y por eso nosotros tenemos que administrar lo que viene de nación y de provincia. Y bueno, cada cual aporta sus ideas y está bueno como que no haya una sola dirección, digamos, que podamos debatir. Creo que eso es lo rico también de bueno, estar en democracia, porque si no, sí, estamos en democracia, todo bárbaro, esto funciona de esta manera, pero es como que siempre vas todo hacia una dirección. Y por ahí quizá, al ser una sola, es diferente ¿no? A que haya pluralidad de ideas, digamos. Sí, además que el Consejo tiene un rol ejecutivo, el Consejo Escolar. En cambio, el Consejo Deliberante tiene por ahí más la necesidad de control de la gestión del Ejecutivo y también de institucionalizar políticas de Estado, ¿no? Proyectos que puedan trascender a una gestión en particular y que queden ya con la marca de una normativa que le permita llevar a cabo esas políticas de Estado. Y esas diferencias hay que entenderlas también, porque yo escucho mucho hablar de la gestión, sobre todo al intendente y a los concejales del oficialismo, y no está en discusión la gestión. La gestión del intendente va a durar hasta el 2023 porque así lo determina la Constitución Nacional y así lo ha decidido la gente con su voto. La gestión se revisará en el 2023 nuevamente, si es que deciden que continúe la gestión actual o si es que deciden que nosotros nos hagamos cargo del destino de la municipalidad. Lo que estamos hoy discutiendo es justamente que se traten los debates en el Consejo Deliberante, importantes para la gente que por ahí no quieren sentir molestias del oficialismo, que para mi entender es una falta importante de comprensión política, claro, porque no es un capricho antojadizo de un concejal o de la oposición, sino que nosotros tratamos de plasmar en el Consejo Deliberante la necesidad de los vecinos y justamente el equilibrio nos permitiría eso, ¿no? Poder tratar temas sustanciales que en el cotidiano de los días, de los vecinos, de los trabajadores municipales, de los trabajadores de la salud y demás, estén en la mesa de discusión y se puedan llevar a cabo de manera conjunta. Sí, déjame entender lo que marcaste ahora. Me está, capaz que estoy razonando mal. Es como que el oficialismo hace campaña con gestión y no con ideas o proyectos que se tienen que tratar dentro del Consejo o en el Consejo Escolar. Claro, son dos cosas diferentes. Una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo. Sí. Por eso cuando sale el Intendente a hablar por los concejales, está de una manera desprestigiando el rol de los concejales dentro del cuerpo deliberativo. Por lo menos es la apreciación que tenemos nosotros. Digamos, la gestión del Intendente va a continuar, ganemos nosotros, ganen ellos hasta el 2023. Y la gestión no está en discusión. Tenemos diferencias con la gestión, por supuesto, y se plasman en el Consejo Deliberante, pero quien define la política hasta el 2023 va a ser el Intendente y el Consejo tiene que acompañar y controlar, que es el rol concomitante que tenemos nosotros como concejales. Pero no es que esté en discusión la gestión en sí. Eso también es importante aclararle porque por ahí al vecino se lo confunde con esas cuestiones. La gestión va a seguir hasta 2023 y en el 2023 se verá si continúan o no. Nosotros lo que queremos justamente es el equilibrio necesario para discutir los temas importantes que le interesan al vecino. Claro, y que estas elecciones, por eso no son del Ejecutivo, son legislativas. Claro. Entonces es como que por ahí sale el Ejecutivo a hablar sobre la gestión y nosotros, bueno, acá estamos, ¿entendés? Yo noto como esa disparidad, ¿viste? Estamos los precandidatos a concejales o a consejeros hablando de esto de las preguntas, de los proyectos y eso, y por otro lado está el Ejecutivo hablando de la gestión. Claro, y como dice Luciano, eso no. Así es. Primero están las PASO, donde hay interna aquí en Magdalena en la lista del Frente de Todos, pero el tema del Consejo Escolar es mucho más difícil porque son 3 los que renuevan nomás. ¿No? Hay una mayor caudal de votos, el que hay que sacar, un mayor promedio, es mucho más complicado tal vez que la de concejales. Y teniendo en cuenta que son 3 nada más que se tienen que renovar, ustedes en la lista tienen a Pablo Ramírez, después a vos y después a Seba Botana, pero bueno, hablamos de difícil decir 2 lugares como para equiparar, ¿no? No sé si ustedes lo ven así, decir hay que sacar muchísimos votos y el poder meter 2 consejeros escolares es tal vez también meter 3 concejales, o casi 4, ¿no? Sería el cálculo, o sea, tendría que ser una muy buena elección. ¿Y cómo están? Sería un batacazo. Claro, ¿cómo están preparados para eso? ¿No? Para decir, está bien, hace 2 años eran 6,
consejeros escolares, todo del oficialismo, ahora son 5-1, y bueno, ya 4-2, ir acomodándose sería otra cuestión. Sí. Pero el poder que ingrese Majo Castro, en cuanto a números, uno lo ve que dice, tendría que ser una elección de arriba del 50%. O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Depende de cuánto saque el oficialismo. ¿Qué hay que ver? Sí, pero a ver cómo sacan la otra lista también. Sí, Hay claro, listas en por Magdalena, supuesto. ¿no? Sí. Bueno, primero las paso, como bien decía. Claro, primero están las pasos que hay que Es sortear, una ¿no? Con la instancia- otra lista. Sí. Que también es importante que existan las pasos y que existan distintas expresiones de un espacio, porque antes en la política tradicional de los partidos políticos se elegía democráticamente, se manejeaba todo y terminaba siendo un candidato que no era representativo del espacio, pero sí que era cocinado entre 4 o 5. En cambio, las pasos le permite a todos los partidos políticos, los espacios y los frentes, llevar distintas expresiones donde la gente en primera instancia define quién va a encabezar en las generales esa disputa. Y sí, sumamente, nosotros estamos muy entusiasmados por la lista que conformamos. Claro, tenemos una linda lista, así que tenemos confianza. Absolutamente. Y además que nosotros no nos dedicamos a presentarnos a elecciones. Construimos políticamente todos los días y tenemos un proceso de construcción muy interesante. La unidad del espacio está muy consolidada y estamos avanzando en ese sentido. Me parece que eso es lo rico de esta elección, que nos agarra más plantado, con un proceso del 2019 esta parte muy interesante, laburando en bloque con los concejales y con Ceci, la verdad, haciendo un trabajo impecable en soledad. Y bueno, ya no va a estar sola. Somos optimistas en ese sentido y creemos que vamos a hacer una muy buena elección de cara a lo que viene. Sí, el otro día cuando lo hablábamos con el doctor Reina, decíamos, vemos que esta lista se conformó, obviamente la parte de los consejeros escolares, a la educación, a la parte escolar, ¿no? Pero la de concejales, cada uno tiene algún rol. Pero yo veo acá también porque Pablo, director del CEF, conoce lo que es ese movimiento, está muy vinculado con los jardines de aquí, de la cabecera, Maena, vos más de la zona periférica. Se ha conformado esa idea de decir, bueno, cada uno tiene un rol que conoce más que el otro, más allá de que después puedan hablar de todo, ¿no? O por lo menos la idea de que puedan opinar de todo, pero veo esa construcción, ¿no? Esa idea, creo, Luciano y Majo, que han buscado en esta lista. Sí, claro. Sí, primero que hay representantes de Babio, hay representantes de Vieite, bueno, yo que estoy de Atalaya, aunque trabajo en Babio, y claro, y por eso tenemos al doctor, o sea, como que tratamos de abarcar todos los espacios, y siempre con este compromiso social, ¿no? Porque todos estamos como en contacto, cumplimos un rol bastante importante, por lo menos en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos ese poder también de escuchar, bueno, en mi caso a los padres, a los nenes, Sí, además que, entender bueno. que no solamente la lista o los concejales estamos trabajando. Bueno, a mí me toca terminar el mandato en diciembre, pero detrás mío, detrás de cada concejal hay un equipo trabajando, hay profesionales que nos asesoran y eso es importante entenderlo, ¿no? Que por eso yo siempre digo que la banca es colectiva, porque más allá de que uno llega por el esfuerzo de muchos compañeros que han militado, como lo estamos haciendo para que lleguen los actuales candidatos, uno tiene un equipo detrás que los asesora, que nos asesora permanentemente y eso también da tranquilidad, ¿no? Eso es importantísimo. Y que se hayan sumado y entusiasmado, sobre todo porque a veces algunos armados son forzosos, o son forzados, mejor dicho. Y este armado no se dio de esa manera, al contrario, hay muchas ganas de militar por el proyecto que nos enamora y por dar el mejor resultado posible en las elecciones. Eso está muy bueno que se dé naturalmente. Sí. Yo me sumo un poco, perdón, Alana, a lo que vos recién preguntabas en cuanto a la conformación de la lista, o lo de Pablo, le sumo también, el secretario general de SUTEBA, de lo cual también tiene un contacto con la problemática permanente con la problemática y también con la parte sindical de la educación. Anteriormente hablábamos del tema del transporte, del sistema del servicio de transporte. ¿Qué otro problema se puede detectar a día de hoy? Digo, porque Pablo desde su lugar, vos, Majo, también desde el tuyo, de la educación rural, y tal vez me meten una interna dentro de esta interna justamente, pero digo, todos los problemas son fundamentales y son prioritarios. Pero digo, ¿cómo es ese trabajo de priorizar entre prioridades? Porque, a ver, uno entiende que la respuesta, si fuese por uno o si dependiera de uno, la quiere ayer. Pero también hay cuestiones que no dependen justamente de uno. ¿Y cómo es ese trabajo? De decir, tenemos estos tres problemas. Bueno, ¿cómo encaramos? ¿En qué orden? ¿Cada uno se encarga de uno? ¿Cómo es ese trabajo
pensando hoy desde afuera, obviamente, y pensando en entrar próximamente al Consejo Escolar. Claro, sí, bueno, lo que estuvimos charlando es esto del tema de, bueno, que sería nuestra función, ¿no? Como organizar los fondos que vienen tanto de provincia y nación, que por suerte contamos con un acompañamiento a nivel provincial y nacional, y bueno, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, bueno, ya hablamos de transporte, el acceso, ¿no? Que son los problemas por ahí que estamos viendo en lo cotidiano, ¿no? Concretamente en las distintas escuelas, que es lo que nos convoca a nosotros, ¿no? Y también esto de escuchar, ¿no? Y de darle participación, de armar este bloque así de conducción del sistema, donde forme parte de la jefatura distrital, donde se escucha a las familias, a los sindicatos, tanto de docentes como de los auxiliares, ¿no? También, bueno, esto de las reuniones de OGD, donde ahí también se tratan todos los problemas, por ahí que afectan a las distintas escuelas del distrito, ¿no? Y bueno, y esto, para mí es fundamental esto de escuchar, ¿viste? O sea, bueno, ahora estamos recorriendo y escuchar las problemáticas que hay, y ya te digo, nosotros desde el mismo desempeño de nuestras funciones, tenemos esto de la escucha y sabemos por ahí qué es lo que se necesita, ¿no? Claro. Pero si me permite agregar algo más, lo hemos visto también, o lo vemos, mejor dicho, en lo que es la lista de precandidatos a concejales. Y pregunto por Seba Botana, porque entiendo que él no es docente, pero es arquitecto, y bueno, responde mucho a la cuestión de infraestructura, justamente, llegando desde, si se quiere, el Frente Renovador, integrando esta lista y aportando desde su conocimiento profesional, que es justamente la arquitectura, también a una cuestión que ha estado en boca de todos en estos últimos años, no hace falta mencionar ejemplos, pero sin tener, si se quiere, una presencia o una carrera dentro de la educación, sí desde su lado de arquitecto a la parte, como decíamos, ¿no? de obras de infraestructura y demás cuestiones, que bueno, las debe saber y mucho más que todos nosotros que estamos acá. Sí, claro. Sí, es un poco lo que decía, como todos aportando, ¿no? Tenemos como un proyecto justamente, todos de nuestros espacios, vamos aportando nuestros conocimientos, porque por ahí, como recién mencionaba él, no es que todos sabemos de todo, pero bueno, cada cual va aportando desde su lugar, ¿no? Sí, además discúlpame, quería agregar que si tenemos las personas más capaces en el Consejo Escolar y no tenemos la presencia del Estado provincial fundamentalmente en la inversión de la educación pública, no tiene ningún sentido, porque todos los recursos que maneja el Consejo Escolar, por ahí explicarle a los vecinos que no están tan empapados en el tema, vienen de provincia. Todo lo que se hace del Consejo Escolar viene de provincia, y bueno, se está viendo, sobre todo en esta situación de pandemia, el esfuerzo que ha hecho la provincia para cuidar a los docentes, para cuidar a los estudiantes, y eso es importante, ¿no? Que volvamos a recuperar un Estado presente que invierta en educación, como supo hacer un proyecto que nos enamora, que en un momento llegó a invertir el 7% del Producto Bruto Nacional a la educación, algo inédito en la historia argentina. Sí, es muy importantísimo también. Si no hay un Estado que piensa en la educación, no tenemos futuro. Así que es importantísimo que cualquier Estado y de cualquier tinte político apunte a la educación porque es el motor de toda nación. Acá en Data, hace un par de meses, había surgido un problemilla, podríamos decir, donde un concejal... Quiero conocer la reacción de Majo, cuando un concejal opositor dijo que las escuelas estaban cerradas. Sí. Oficialista, perdón. El concejal oficialista dijo que las escuelas estaban cerradas. Sí. Después yo también acá tuve Me asustaste. Después tuve un contrapunto con el propio presidente del Consejo Escolar, que también tiró lo mismo, le dije no. Podría ser que acá las escuelas de la ciudad se veían cerradas, pero en la ruralidad, ellas yo digo ellas, más como todas, se movían y mucho, se movían y mucho, iban a las casas. Y... La verdad es que a mí me provoca cierta porque digo, no, o sea, no es la verdad, las escuelas no estuvieron cerradas, ni hablar que cuando hablamos esta diferencia que se hace entre si hubo clases o no hubo clases, eso no está en discusión, clases hubo siempre. En forma virtual, en forma, bueno, nosotros, por ejemplo, entregando los módulos, entregando el material impreso, que en esto que decía Luciano por ahí del acompañamiento del gobierno también, porque
hubo material impreso para aquellos chicos que por ahí no podían tener acceso a la conectividad. Hubo capacitaciones para los docentes, hubo un montón de conversatorios que están en YouTube, o sea, están a disposición de cualquier docente para capacitarse en cómo también afrontar esto de la pandemia, que bueno, no fue solo en la Argentina, sino que fue a nivel mundial. Y bueno, tratamos de reorganizarnos, estamos tratando de reorganizarnos. Por suerte, vuelvo a decir esto del acompañamiento, se armó el plan jurisdiccional, en donde primero, bueno, se fue haciendo por etapas. Primero fue la entrega de módulos, después, bueno, la recepción y la entrega de las tareas de los nenes. Bueno, después esto de la implementación de las burbujas. Claro. Bueno, todo fue a medida que fuimos avanzando. Por suerte ahora estamos saliendo. Un constante reacomodo. Claro, sí, es que fue así. También genera ansiedad, tal genera cual. frustraciones, Sí, porque sí. Era abrir, cerrar, Sí. los chicos venían, Sí. se iban, Sí. algunos se quedaban en la casa porque tenían miedo, Sí, y después te todo. salen con una cosa así. sí. No, uno viene frustrado también, porque Sí. uno cree que los chicos nomás se frustran. No, Porque uno escucha a los políticos, a veces nosotros mismos, y los chicos que están encerrados, y el docente también se frustra, porque no Sí, lo tiene todo. el chico. Sí. También la frustración de no poder Vos dar... hablabas del vínculo recién. Claro, del vínculo. Del vínculo Sí. docente Claro. alumno, Que es fundamental. en realidad es muy grande. Dice, Sí. ¿me entiende o no me entiende? Sí. Y después te salen, las escuelas estaban cerradas. Sí, claro vos que decís. sí. Vos decís no No, es pero así. también el concejal que opinó de esa manera representa un espacio político que está en contra de la salud y de la educación pública y que nos gobernó 4 años, digamos. Es coherente con lo que piensa, básicamente, y con el desprecio y el destrato que han tenido los docentes durante esos 4 años. Sí. Me sorprendería si opinara lo contrario, Sí, claro. sinceramente. Ya, bueno, justo iba a preguntar eso, desde dónde entendías, Majo, que llegaba esta opinión o estas declaraciones. Claro. Si era desde una cuestión, bueno, Luciano recién se anticipó un poco, si era de una cuestión ideológica, si era una cuestión de falta de información, y a ver, Sí. me hace un poco de ruido que el presidente del Consejo Escolar no tenga esa información, Sí. o si llegaba desde otro lado, de prestigiar, desde quitarle valor o precio a todo lo que se estaba haciendo en las escuelas rurales, sobre todo. Sí, yo sinceramente cuando digo falta de información, o sea, porque no lo puedo entender de otra manera. Si no, la verdad que es tremendo, porque es un desconocimiento, digo, ¿no? No podés sino opinar que la escuela está cerrada cuando no fue así. Por lo menos, ya te digo, a nivel de donde por ahí yo tengo más conocimiento, que es en la ruralidad, sí, para ser honestos, se cerraron, pero esto habrá durado 15 días, las escuelas cerradas, porque nos asustamos todos, Claro, fue el primer impacto de la no entender nada de lo que estaba pasando, nos quedamos adentro, pero después, por eso ahí se empezó a reactivar todo, y no, las escuelas no estuvieron cerradas, no hubo clases, yo entiendo por ahí también, uno entiende, por eso con esto de escuchar, uno entiende que estamos cansados todos, toda la comunidad educativa está cansada, por suerte ahora estamos saliendo. Por suerte no, es porque se tomaron medidas para poder salir. Así que bueno, en eso estamos, siguiendo organizando. Vuelvo a decir, el gobierno sigue acompañando porque se sigue mandando material impreso, se siguen mandando capacitaciones para hacer. Sí. La verdad que en ese sentido estuvo bien porque uno contó con esos recursos. La entrega de los medidores de dióxido de carbono. También. Bueno, Sí, los insumos para nosotros, las máscaras, bueno, todo lo que es la higiene. A veces puede ser por desconocimiento, por falta de información o porque no andan, ¿no? Porque no. Es que para mí, transitan los kilómetros hay que transitar. Exactamente. Yo Sí. pienso, podría ser. Sí, yo no pienso sé, lo ¿Vos mismo. porque vive en La Plata ese concejal? No. No sé, digo cualquier concejal, porque hay concejales que viven en Magdalena y tampoco salen de la ciudad. ¿no? Claro. Eso es verdad también. No siquiera van a Vieite. Pero a lo que voy con esto de recorrer, apelo a tu sinceridad, ¿cuántas veces viste a un consejero escolar en una escuela? Sí, no son muchas. Viendo la realidad, porque no solamente en Magdalena, palpando la situación Sí. de los chicos, Fuera de, o un concejal Sí. yendo a fuera una de escuela. una cuestión de urgente tratamiento. A ver, cuando se dio lamentablemente en la escuela 25, Ajá. ahí sí. Ay, sí. Sí. Por eso digo, fuera de una Sí. cuestión de resolver rápido. Sí. En el día a día, Sí, hablando tal de cual. criollo. Sí, Pero en la escuela 25 eso también es importante ponerlo en valor. En la escuela 25 lamentablemente ocurrió ese incendio y la provincia ya está con los cimientos construidos para hacer
Sí. La escuela, digamos, a eso nosotros nos referimos cuando hay un Estado presente y cuando tiene respuesta e invierte en educación, si no, no habría otra manera, digamos. Sí. Masco, Luciano, Sí. estamos con Masco Castro y Sí, Luciano yo Lencina. voy a hacer una pregunta al concejal. Hágale. El concejal, que va para Guido. ¿Como para Guido por mí? No, usted va a responder para que se prepare Guido. Ajá. El miércoles. ¿Lleva casco o algo al consejo? No. ¿Por qué? ¿Por qué debería llevar casco? Tranquilo. ¿Va a estar tranquilo? Yo espero que esté tranquila, es la primera del mes. No, además que se debate. Nosotros peleamos con ideas, no con puños. Claro. Eso es Bueno, pero... La disputa es cultural y la batalla es de ideas. Seguramente haya cruces fuertes como los hubo y los va a haber. De eso se Porque trata, es ¿no? una semana donde... El debate, me gusta. Hay que incorporar un catering en Sí, Sí. hay que empezar. poderoso. Sí. Hay sesiones que son extensas. La verdad digo, que sí. porque esta semana el consejo, no el consejo en sí, pero parte del consejo estuvo un tema puntual. Por eso pregunto si va a ser fuerte el debate, cómo lo... Hay varios temas puntuales. Sí. No sé a qué te referís, pero... No, el que hablábamos recién. Hablamos antes, fuera de aire, la denuncia... Sí, pública del UCR Exactamente. al frente de todo. Bueno, pero ahí Al va a Frente tener, Renovador. al frente renovador. No al frente de todo. ¿Pero Frente fue una Renovador, denuncia mediática o no? Sí, Entiendo, de no hay una mediática. denuncia penal hecha, No, ni no, mucho menos. sé. hasta ahora no. No hay, Hasta ahora no hay penal. No tenemos. Siga. No, estaría bueno que se avance si es que se cometió algo de ese tipo, porque me parece que es una utilización para la campaña, digamos, y están corriendo el eje, como suelen hacerlo. Si hay algo que puedan presentar en la justicia y que puedan avanzar en ese sentido, me parece excelente. Nosotros cuando planteamos que hay una persecución a los trabajadores, eso está en juicio y está presentada la denuncia y lo puede constatar con cada uno de los trabajadores a los cuales defendimos porque los echaron por militar en nuestro espacio político. Pero digo, me parece que nosotros tenemos que debatir con ideas y me parece que a veces nuestro amo juega al esclavo, ¿no? Porque justamente cuando se echa un laburante que cobra 20 lucas o 15 lucas y hace malabares para poder darle de comer a la familia, no aparece en ninguna tapa de diario, no sale a hablar nadie, no se pregunta, no se cuestiona, no salen a dar explicaciones. Y se pone en tela de juicio nuestro accionar frente a una situación que no es para nada clara. Digamos, porque si ellos tienen la información, que la presenten en la justicia y que la hagan pública también, y así avanzamos en una discusión seria. Mientras tanto, nosotros seguimos discutiendo proyectos e ideas para mejorar la vida de los vecinos. Así que vamos a ir al miércoles a ver qué pasa. Sí, Vamos a ver. perdón, yo me meto ya en el consejo. ¿El bono de salud sigue en legislación? El bono de salud sigue en legislación, como tantos otros temas que ¿Vieites? también. Estuvimos en Vieites, bueno, la comunidad de Vieites entiende la necesidad de que sean atendidos. Ahora están apareciendo en campaña, ¿no? Y subestiman a la gente, ellos también lo saben. ¿Te puedo preguntar algo que lo charlé ayer? En el crimen, en hockey lo charlé. Nada que ver el ámbito. Pero me viene bien la pregunta. Todo tiene que ver con todo. Y refiere un poco a lo que dijo Calonge el día viernes aquí con nosotros. Lo que decía Calonge era, más allá de las elecciones o de la cercanía de las elecciones, lo importante es que las obras se hagan. Y lo que charlaba con esta persona, con este vecino de Magdalena, es que aparece, en el caso de Vieites, ¿no? Aparece en las obras de la delegación, bueno, se ha iluminado la localidad y demás, y una apreciación personal, el vecino no cambia su voto a dos semanas de la elección por este tipo de obras. ¿Coincidís un poco primero con lo de Calonge, que más allá de las elecciones las obras se tienen que hacer? Y en segundo lugar, ¿sí? ¿Coincidís un poco con ese pensamiento o esa conclusión que sacábamos entre el vecino y yo? De la cuestión de definir el voto 2 semanas antes. Es muy difícil definir un voto, o sea, encasillar un voto. Uno vota por una multiplicidad de cosas y creo que el Estado está haciendo lo que tendría que haber hecho apenas asumió, que es atender a las necesidades y los reclamos de los vecinos de Vieites. Es una lástima que sea en este contexto de elecciones porque uno tiende a pensar que se hace para conseguir votos de un sector que por ahí está un poco enojado. Pero nosotros celebramos que el Estado esté presente, independientemente del contexto electoral, porque es lo que tiene que hacer. Digamos, no hay que felicitar ni aplaudir a nadie, es lo que corresponde. Y bueno, en buena hora que se comience, aunque estemos en elecciones y se haga, o se dé a pensar que se hace por eso, hay que comenzar en algún momento, ¿no? Hay un montón de cuestiones por atender también. Vieites ha crecido muchísimo, como ha crecido Magdalena, entonces los servicios son muy escasos, la recolección de residuos,
en Atalaya. Bueno, Majo Sí. puede dar cuenta de ello, que vive allá, y por ahí puede hablar ella particularmente con más conocimiento. Son un montón de cuestiones que necesitan soluciones y que nosotros esperamos que se debata en el Consejo Deliberante. Como bien decías vos, siguen muchos temas en legislación. El tema de la basura y de los basurales a cielo abierto es un tema que sigue en sesión, que ni siquiera es un problema de esta gestión. Es eso también lo que por ahí a uno lo angustia, porque si nosotros queremos erradicar los basurales no existen desde que asumió Peluso, pero tiene una responsabilidad como Estado. Entonces nosotros lo que queremos, independientemente de la gestión, es que se resuelva esa cuestión. Y no estamos echándole la culpa al intendente o a la gestión del intendente porque hay un basurero en Atalaya, porque existe desde antes la gestión. Lo que queremos es que se resuelva y que se empiece a hacer algo. Entonces por eso a uno lo angustia por ahí y lo pena de que no se puedan discutir estas cosas. Pero bienvenido sea y esperamos que sigan trabajando después del contexto electoral. María José. Majo. José, Majo. Majo, Más fácil. mayormente más conocida cortito. como Majo. Ahí está. Claro. ¿Cómo lo ve para el 2023 al señor? ¿Eh? El Apa, 2023. ¿Lo está candidateando? Espero no morirme Ay, para no el sé. 2023. ¿Lo está ¿Cómo lo ve? candidateando? ¿Qué está queriendo decir? ¿Que me voy? Sí, lo candidateamos, no, por mí intendente, va. Acá no están, lo digo porque lo dice la gente, no lo digo Ah. yo, lo dice la Acá gente. en el vivo. No será Dice, mucho. Mucha gente en el vivo. Mucha gente y dice, le encina 2023, no sé, ¿lo vota o no lo vota? ¿Qué hace? En diciembre. ¿Yo Ya lo- o ella? Ella. En diciembre, cuando deje la Por banca, lo que lo hablaremos. veo, yo lo que con veo, el proceso de él, como de muchos que han iniciado, cuando inició, la tomó la banca muy vehemente, después fue como madurando, y creo que es momento, lo veo como en este último tiempo, Lo- que uno lo mira de afuera, que lo ve hoy- con los chicos, Hoy 30 de es como agosto. que está desplegando su conocimiento hacia los más, a los que vienen atrás, ¿no? A los que van a ser el futuro. Usted es el futuro. Yo aprendo pero- más de lo que enseño igual, ¿eh? Pero a veces te veo como ahí, como más... Lo que pasa es que la banca te aburguesa también un poco, ¿viste? Es como que a mí me gusta el territorio, es me cierto. gusta andar y a veces estás discutiendo por una firma, ¿viste? Para tener un despacho, sobre todo en el 2017 al 2019, que éramos 6 concejales de la oposición, 2 y 2 de otros espacios, entonces Claro. tenemos... Y a mí me gusta el barro, me gusta andar con la gente y es donde más se aprende en la política, ¿no? Porque vos podés tener una formación o ser un académico excelente, pero si no tenés la empatía de estar con el que sufre, con el que necesita, es muy difícil poder entender eso. Pero no vamos a hablar de candidatura ni por No, cerca. pero ¿no? estamos recién por esto. Exactamente, vamos por esto paso a primero. paso. Lo dicen dijo. acá, digo, bueno, le voy a decir. Lo que Majo- sí es que vamos a tener un buen candidato en 2023 y vamos a recuperar el municipio. Eso no tengo ninguna Bueno, duda. la confianza está. La confianza nunca se pierde. Majo Luciano, 30, agradecido anote, por- anote eso, Yo 30, no- 30 de agosto del 2021. Sí, tomamos la sí. cosa. Están apuntando. Le agradecemos por su tiempo, por estar acá charlando con nosotros y para la gente, para que lo conozca. Majo, que es segunda precandidata, María José Castro, ya hablando más certeramente. El concejal Luciano Lencina, que estará dejando la banca en el mes de diciembre. Pero le agradecemos por su tiempo y que tengan una excelente gracias. jornada y bueno, a seguir militando. Sí, señor. Así es. Gracias a ustedes por recibirnos y la verdad que tenía ganas de estar acá después de tanta entrevista por teléfono. La verdad que no me gusta hablar por teléfono, odio hablar por teléfono. Encima en la política tenés que estar por teléfono todo el tiempo, ¿viste? Es Y distinta. yo por mí lo revolearía, Porque uno ve la ¿sabes? reacción, cuando tiran una pregunta ve la reacción. Ahora, ¿viste? Claro. ¿qué es peor? ¿Sesionar por la virtualidad, porque te ha tocado, sí. o una entrevista por teléfono? ¿Qué es más complicado? No. Sesionar. Sesionar es Sí, más complicado. sesionar es más complicado. Hay que estar ahí. Ahí sí, me gusta estar ahí a mí. Es otra cosa. No es lo mismo. Sí, no. Chicos, le agradecemos por su tiempo. No, No, gracias gracias a a ustedes. Chau, chau. Ahí está. Lo teníamos a los chicos acá en vivo a través de Data Magdalena.